Sí, continuando con este panel, tenemos acá, como ya lo habían indicado nuestra presentadora, a mi izquierda Alejandro Fuentes, es socio y gerente general de Talsa Agrosport, a Sebastián, que está especializado en el comercio de fruta orgánica, entre varias frutas, pero también entre ellos está la palta. Omar Díaz, representante de una transnacional sudafricana, Westfalia, gerente general. Y bueno, yo quería ahí iniciar la ronda de preguntas preguntándole en este caso a Omar. Omar, ¿qué expectativas tienes tú con respecto al crecimiento de los pequeños productores? De esta campaña, este año ha sido un año peculiar, un año que ha sido difícil. ¿Qué crees tú que va a pasar en los siguientes años? ¿Va a haber un crecimiento de más productores pequeños? ¿Tú crees que ese crecimiento se va a detener? ¿Cómo ves la situación de la palta en los siguientes meses, años? Gracias Juan Carlos. Bueno, yo pensaría que los productores, que sí va a seguir creciendo la plantación en la sierra. Sin embargo, va a estar más concentrada en productores que sean más eficientes en el manejo del cultivo y que conjuguen muy bien la parte de productividad, control de costos y calidad de fruta. Si no te especializas en el cultivo y no logras desarrollar un cultivo que te permita controlar muy bien estos tres aspectos, posiblemente esos productores sí salgan en el futuro del negocio de la palta, ¿no? Porque en el mundo la producción de palta está creciendo de diferentes orígenes, no solo en Perú. Por ejemplo, en la sierra, el país que compite más o los países que compiten más con la producción de Perú proveniente de la sierra, tenemos a Colombia, por ejemplo, donde está en los meses de febrero, marzo, terminando sus cosechas con volúmenes todavía importantes. España está produciendo cada vez más volumen de fruta, Marruecos también cada año incrementa más su producción y Israel está terminando la producción también en ese momento. Entonces te vas a topar con varios orígenes que están en el mercado durante la temporada de la palta proveniente de la sierra principalmente. Y si los productores no son eficientes en todo lo que hablé hace un momento, va a ser muy difícil que puedan competir. Y otra parte importante es la parte del tamaño de la fruta. Si los productores no se especializan y obtienen tamaños comerciales de fruta, también va a ser difícil que puedan competir. Muchas gracias, Omar. La siguiente pregunta sería para Sebastián. Sebastián, hay algunos cambios a nivel global que se están dando. Inflación, viene una recesión tremenda, pronosticada por algunos economistas. ¿Qué crees tú que podríamos hacer a nivel de ProHAS o a nivel de gremios para enfrentar estos retos que se nos vienen más adelante? Gracias. Primero que todo, creo que hay que reconocer que la historia de la palta en el Perú es una historia de éxito. Definitivamente, el Perú ha logrado posicionarse, comparado a países como Chile y México, como un importantísimo productor de palta, y el consumo, al parecer, puede seguir creciendo bastante más. Yo creo que el esfuerzo de los grandes productores, los pequeños productores y ProHAS y el gobierno peruano han hecho de que ya a nivel mundial somos una fuerza, no solo en Europa, que tradicionalmente ha sido mercado para palta, sino también en nuevos mercados. Definitivamente la situación global de inflación y recesión pueden parecer complicadas. Sin embargo, en general, uno se da cuenta que en momentos de recesión el consumidor termina consumiendo más en el supermercado, compra su comida no preparada, sino tiende a cocinar más él mismo y a preparar su guacamole, su ensalada. Hemos visto en anteriores recesiones que el sector agrícola, específicamente peruano, se ha mantenido
de manera interesante, pero que los dos principales retos que también son origen de la inflación y potencialmente la recesión hoy día, obviamente son el incremento de las materias primas, fertilizantes principalmente, y los fletes. Creo que es un interesante ejemplo, pensando por ejemplo también en el cultivo orgánico y la tendencia que está teniendo el consumidor, que en esa situación de situación adversa, donde uno podría temer una recesión, agarramos tendencias importantes que coincidentemente también creo que van en la dirección, por ejemplo, del cultivo orgánico. Primero porque el cultivo orgánico es autoabastecido de sus fertilizantes. La producción de compost a base de materia orgánica es una solución natural para no tener que importar ni depender de un fertilizante que depende mucho del precio del petróleo, de la energía. Y segundo, también concientiza a una población sobre la salud. Estamos regresando o saliendo de una pandemia donde el consumidor es muy consciente de que su propia salud, su inmunidad y obviamente esa concientización general de la salud del planeta hacen que nosotros personalmente consideramos que se puede ver como una oportunidad, y en ese aspecto Projas debería también juntarse en identificar esa oportunidad para seguir promocionando no tanto el cultivo de la palta, sino su consumo, cosa que están haciendo, que creo que lo están haciendo muy bien, pero también cada vez más empezar a ser líder de mercado en promocionar, entre otros, por ejemplo, el cultivo de la palta orgánica. Creo que con los pequeños agricultores hemos visto con las cifras que comentaban de Westfalia que ya un 50% se está empezando a integrar, y que esa unión entre un Projas, los grandes agricultores, las empresas de servicio, los pequeños agricultores, pues el camino de éxito no para aquí, y que aunque estamos frente a un entorno de inflación y de tal vez concientización del consumidor de querer una alimentación más barata, yo creo que la fruta fresca, y por ende luego el próximo paso, la fruta fresca orgánica, ofrecen un camino a mediano o largo plazo para continuar a incentivar ese consumo que luego se traducirá en mejores oportunidades para los productores. Y yo creo que Projas lo ha demostrado cuando uno aumenta su producción de 160 a 500 mil toneladas. Obviamente ese es un éxito, y creo que definitivamente si seguimos unidos, Projas, el gobierno, grandes, pequeños productores y orgánicos, podemos replicar y extender ese camino exitoso, ¿no? Gracias, Sebastián. Alejandro, la última pregunta para ti. Dado tu rol en AGAP como presidente, ¿cómo ves tú la situación competitiva de la palta y el futuro en los próximos años, dado los cambios que han habido en la ley agraria, cambios en las reglamentaciones y esta inestabilidad política que estamos viviendo? ¿Cómo ves tú los siguientes años? ¿Cómo ves el futuro, el presente año también de la palta, específicamente hablando de ese cultivo? Bueno, creo que el cambio en la ley claramente no ha favorecido el entorno, y lo vemos no solamente en la palta, sino en otros cultivos, en donde las inversiones de crecimiento, en la mayoría de los casos, literalmente han desaparecido, y esas inversiones se han focalizado más en buscar variedades que sean más productivas, que tengan menores costos, y valgan verdades aquellas que requieran menos mano de obra, ¿no? Si utilizamos el caso de los arándanos o el caso de las uvas, por ejemplo, vemos que hay una transición bastante agresiva, fuerte, hacia variedades que tienen un menor costo y un menor uso de mano de obra, lo cual está teniendo y va a tener un efecto más marcado en la cantidad de empleo que pueda generar en este sector, que por las últimas 2 décadas ha ido creciendo de manera importante e incorporando cada vez más y más personas a la formalidad, en un sector en donde el 81% de las personas están en la informalidad. Esperamos y estamos trabajando como gremio, como AGAP, siendo parte también de Planagro, en ojalá poder traer propuestas de política pública
para revertir un poco esta situación. Por otro lado, también estamos viendo cómo hacemos para incorporar a la agricultura familiar dentro de la cadena de valor de la agroindustria. Creo que hay muchas capacidades que tienen ambas partes que puedan aportar. Esto ya se viene dando, mi empresa es un ejemplo, la empresa de Omar, de Sebastián, son ejemplos de trabajo de empresas que tienen esas capacidades, que vienen trabajando con los pequeños agricultores. Pero esto no es una tarea nada fácil. No es fácil garantizar la calidad, por ejemplo, del producto que uno va a exportar cuando se tiene productores donde el conocimiento no es el mismo, las capacidades no son las mismas, la cantidad de dinero o el capital para poder invertir en ese cultivo no es el mismo. Entonces esa heterogeneidad hace también que sea difícil garantizar la calidad del producto que va a recibir el cliente al otro lado, literalmente del hemisferio, ya sea europeo o americano. Y valgan verdades, la industria del alimento, de los alimentos frescos, el comprador asume en cierta medida que está comprando un producto prácticamente estándar y no un producto vivo. Es como si estuviera comprando camisas, lapiceros o detergente. Y la realidad no es esa, ¿no? Y cada vez los compradores de supermercados, a excepción de algunos cuantos, están muy alejados de lo que ocurre realmente en el campo y de la complejidad que enfrenta el agricultor, más aún con los efectos que hoy día vemos del cambio climático. Entonces, hay un trabajo arduo que hacer y donde el Estado tiene que cumplir un rol importante que no lo viene cumpliendo, de promocionar esta relación entre la empresa agroindustrial y el pequeño productor. Valgan verdades, existe mucha desconfianza entre ambas partes, esa es la realidad, y la confianza se construye no de un día para otro, sino en años de trabajo. Para que esa confianza se pueda construir, tiene que haber un incentivo también de ambas partes de querer trabajar juntos. Caso contrario, seguiremos viendo esfuerzos aislados como los de Omar, los de Sebastián, los míos, ¿no? Que por supuesto van en la dirección correcta y ayudan, pero necesitamos que cada vez más y más empresas incorporen a estos pequeños productores dentro de esta cadena de valor y los ayuden a salir también de la trampa de la pobreza. Es un trabajo entre el sector privado, el sector público, que urge gatillar para que esto comience a avanzar y avanzar de una manera más agresiva. Con respecto a una pregunta que le hiciste, Omar, yo dudo que en función a los resultados que se han obtenido esta campaña, que más pequeños productores se animen a plantar más palta en los próximos meses o años. Lo que sí es cierto es que se ha plantado mucho en los últimos 3, 4 años y ese resultado lo vamos a ver en los próximos 2, 3, 4 años de crecimiento, especialmente en esa parte temprana de febrero, marzo, abril. Pero como bien dice Omar, no somos los únicos en este planeta, ¿no? Está Colombia, que también ha crecido, está España, que también ha plantado más, hasta Portugal ha plantado, Marruecos ha plantado, y todos caen en esa misma ventana. Entonces los años maravillosos de precios de 14 euros, 15 euros la caja, dudo que se vayan a repetir en los siguientes 5 años. Vamos a estar a niveles más de 9, 10. Y los agricultores y nosotros que trabajamos con ellos tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en reducir costos, en ser cada vez más eficientes y en encontrar mecanismos para poder garantizar la calidad del producto. Muchas gracias, Alejandro. Excelente punto de vista, porque claro, muchas veces hablamos de la palta como que fuera una fruta única y tenemos palta de diferentes calibres, diferentes categorías, diferentes presentaciones, diferentes grados de madurez. Cada una tiene un precio y una colocación en el mercado y evidentemente y hay épocas también del año en las cuales el precio de la palta varía. Y una pregunta, y esta pregunta la dejaría un poco abierta para cualquiera de los tres. ¿Qué efectos creen ustedes que pueda tener el incremento de precios, la escasez de fertilizantes, la escasez de agroquímicos también que se da
con respecto a la producción de palta en el país. Cualquiera de ustedes el que... Bueno, yo tengo una respuesta fácil a eso, que es que lo orgánico no es solo el certificado. Lo orgánico es entender que en realidad la planta para producir puede hacerlo muy bien con fertilizantes industriales, pero puede hacerlo igual o tal vez mejor con abono orgánico, porque al final, si uno entiende el metabolismo de la planta, entiende que hay abundancia de nitrógeno en el aire, pero claro, ¿cómo captas este nitrógeno? Eso se hace a través de abonos que van más allá de solo aplicar guano, sino inocularlo con microorganismos eficientes. Yo creo que el cultivo orgánico ofrece naturalmente una solución contra los fertilizantes caros, especialmente la urea. Y sería interesante ver que la transición al orgánico no es solo 0 o 100%, no es blanco y negro. Creo que se puede empezar a promover masivamente el compostaje con biomasa abundante para suplantar por lo menos una parte de abono. Mucha gente ya lo hace tradicionalmente con el guano, ahora toda la campaña de guano de las islas, pero es importante capacitar a la gente que abono orgánico puede ser un guano no descompuesto o un humus de lombriz perfectamente descompuesto que pueden costar del 1 al 3, pero tener un efecto de 1 a 100. Entonces, hay mucha capacitación que hacer ahí como sector y obviamente estamos confrontados hoy en esa alza de precios que ojalá incentive más a la gente de reflexionar sobre, en este caso, abonos orgánicos, no solo para tener un sello orgánico, sino también eventualmente poder autoabastecerse de fertilizantes con la biomasa abundante que tenemos en el país, ¿no? Yo coincido con Sebastián que debido también al incremento del volumen de producción en esta ventana, que era una ventana de precios altos, el Perú va a requerir diferenciarse de la oferta que venga de otros países, ¿no? Y la posibilidad de hacer palta orgánica hoy en día es más viable que nunca, porque los fertilizantes sintéticos cuestan más que el compostaje o que algunos fertilizantes orgánicos que hace 1 año y medio era pues a la inversa. Entonces, ahí hay un trabajo claramente no de corto plazo, de largo aliento. También con respecto a la crisis del fertilizante, creo que hay una distorsión con lo que ocurre en la realidad. Hoy día justo escuchaba al gerente general de una de las empresas más importantes que importa fertilizantes, y él decía que desabastecimiento de fertilizantes per se, el Perú no ha sufrido un desabastecimiento importante. El tema es que los costos se han elevado tanto que para muchos productores ese insumo se ha vuelto inalcanzable, ¿no? Y desgraciadamente esta propuesta del gobierno de importar fertilizantes de manera directa ha hecho que también muchas de estas empresas decidan manejar stocks bastante bajos, mucho más bajos de lo que históricamente han manejado, porque están a la espera de que si ese fertilizante va a llegar o no va a llegar, a qué precio se va a vender o si se va a regalar, y eso tiene un efecto sobre el negocio de los importadores de fertilizantes. Entonces, fertilizantes en gran medida sí hay en el Perú. El costo es elevado y este costo se está reduciendo, pero el impacto también se va a ver en los siguientes meses. Esto no va a ocurrir ni mañana ni pasado. Y creo que la decisión de parte del Ministerio de Agricultura de querer comprar fertilizantes a las finales en vista de la poca capacidad de ejecución que ha tenido, porque ya se cayó la segunda licitación, lo único que está generando son distorsiones en un mercado, el cual ya de por sí tenía distorsiones por la cadena logística, por los costos que estamos enfrentando. Entonces, ojalá esto se estabilice y se estabilice pronto y haya claridad para que los agentes que están económicos, que participan de este negocio de los fertilizantes y nosotros los productores que compramos a estas empresas, tengamos también un poco más de claridad y estabilidad sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses y especialmente en el año 2023.
Solo para complementar algunos puntos sobre lo que hablaron mis colegas. Yo pienso que sí, que la producción en la sierra va a seguir creciendo, ya, pero va a ser muy diferente si es un productor que produce 15 o 18 toneladas por hectárea o un productor que produce 5 o 6. Si es un productor que produce menos de 12 toneladas por hectárea, posiblemente no le sea rentable el cultivo. Luego, sobre la parte de los fertilizantes, definitivamente que nos impacta en el coste de producción. Sin embargo, también nos obliga a ser un poco más ingeniosos y a ser más responsables. ¿Qué quiero decir? Una gran parte se tiene que evaluar la parte del uso eficiente de los fertilizantes. Creo que ahí hay todavía algo por seguir trabajando y tratar de ser lo más eficientes posible con el manejo de fertilizantes. Y lo otro es, por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos con pequeños productores en la sierra. Y uno de los puntos que hemos visto es que también tenemos que ser eficientes en la parte de la logística del fertilizante, porque si tú compras diferentes productos a diferentes empresas y luego transportas hasta Cusco, por ejemplo, que son distancias muy largas con unidades muy pequeñas de transporte, te encarece aún más el fertilizante. Sin embargo, si tú compras fertilizantes que ya vienen mezclados y que puedes comprar el fertilizante, una fórmula según el estado fenológico del cultivo, para que puedas comprar en un paquete y puedas trasladar en unidades mucho más grandes, el costo también va a ser menor. Y respecto al tema de la producción orgánica, nuestra empresa también exporta palta orgánica. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque el mercado de la palta orgánica no está creciendo al ritmo que se espera. No puede ser de que luego pensemos que toda la industria va a pasar al orgánico. O sea, definitivamente que es una alternativa más, pero no podemos poner nuestras esperanzas en el manejo o en la certificación orgánica. Y más aún ahora que cada vez los importadores y los supermercados son mucho más exigentes en la parte de verificar que la palta sea orgánica, con análisis muy profundos y que te pueden detectar pequeñas concentraciones de productos que ni siquiera tú aplicaste y que están en el suelo. Uno de ellos, por ejemplo, es el ácido fosfónico. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Gracias. Gracias. No sé si el tiempo nos da para una pregunta más, pero sí es un tema que digamos que está muy presente hoy día. Se escuchó a mediados del año pasado unas campañas denunciando que la palta era un consumidor indolente de agua, que tiene una huella hídrica muy grande. Como que la palta está en la palestra, está en la vitrina y todos la miran, está en observación de todos. Y hay una crítica por el lado de la huella hídrica, otra crítica porque quita agua a las poblaciones, otra crítica porque está metida con el narcotráfico en otros países. Entonces, ¿cómo ven ustedes, cualquiera de ustedes que me pueda comentar el tema, que nos pueda comentar, cómo ven el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de Perú con miras a sus otros competidores? Los competidores son los otros países que producen palta, con respecto a estos temas de la sostenibilidad. Yo sé que hay un evento mañana, se va a hablar del evento de la sostenibilidad y va a ser un tema más de todo el día, pero es un tema que, digamos, atañe bastante fuerte a la palta. Sí, con respecto al agua, Perú afortunadamente es un país que cuenta con disponibilidad de agua y la gran mayoría de empresas o de productores usan tecnología que te permite ser muy eficiente en el uso de agua. Sin embargo, aún hay mucho por seguir investigando. Ya en nuestro caso, por ejemplo, tenemos parcelas demostrativas o parcelas que estamos instalando en 2 regiones del país, donde usamos un sistema de riego de ultra bajo volumen, que te permite ahorrar incluso hasta el 50% más de agua de lo que ya se usa actualmente. Todavía está en investigación, sin embargo, creo que hay oportunidades para seguir siendo aún más eficiente en el uso de agua. Yo creo que es un tema interesante sobre ese famoso estudio que publicaron sobre la huella hídrica de la palta, porque todos sabemos que por hectárea la palta no consume mucho más que otros cultivos, el mango, la uva, el arándano, la stevia. Lo único que por ser una fruta que contiene menos agua, si tú divides la cantidad de volumen de agua por la cantidad de palta, te arroja una cifra más alta.
Entonces, yo creo que eso sí, tal vez es una pregunta a ti, Juan Carlos, ¿cuál es el rol de Projas en ese aspecto para asegurar que las malconcepciones que puede tener alguna ONG que publica un informe que específicamente habla de la huella hídrica de la palta, o yo sé que hace 8 o 9 años hablaban de la esclavitud del sector del mango, porque a una ONG se le ocurrió estudiar justamente este problema? La sostenibilidad no es algo blanco o negro, es muy complejo, uno tiene que siempre comparar otras cosas, pero de la misma forma que creo que Projas promueve el consumo de la palta, podría bien promover una verdadera información sobre el sector de la palta. ¿Cuántos supermercados no quisieran saber que el 50% de todos los productores de palta en el Perú, en hectareaje, son de pequeños productores? Y eso genera una posibilidad de hacer un sello país, o que la palta peruana esté asociada a una palta inclusiva, sostenible. O sea, obviamente nosotros siempre hablamos de orgánico, pero el orgánico no es blanco y negro. Hay un montón de gradaciones entre los dos que creo que sería interesantísimo, con el gran trabajo que ustedes han hecho en los últimos 5 o 10 años, también enfatizar eso, porque un estudio de una ONG que analiza un sector de un país en algún momento distorsiona el real impacto, y como dije antes, el impacto del sector de la palta en Perú es principalmente positivo, y concentrarse en la huella hídrica me parece que es desproporcionado sobre el verdadero impacto que genera este sector, ¿no? De acuerdo contigo completamente, Sebastián. Dejamos que Alejandro responda y seguimos con la... Yo solamente quería comentar que si bien en el Perú, digamos, hay agua fresca, bueno, lo que falta es infraestructura hídrica para que esa agua esté disponible, especialmente en los meses de estiaje, ¿no? Y desgraciadamente, una vez más, la cantidad de obras de relativa importancia, especialmente orientadas para la Sierra del Perú, han sido casi inexistentes en los últimos 30 años. Y por otro lado, debido a que no se cuenta con esa infraestructura y tampoco se cuenta con los conocimientos, las capacidades de los pequeños productores, no solamente en la palta, sino en la mayoría de los cultivos, el uso del agua en el Perú es extremadamente ineficiente, ¿no? No se cuentan realmente con técnicas para aprovechar un recurso que se va a volver el recurso más importante debido al cambio climático pronto. Entonces aquí urgen 2 cosas que el sector privado también debe de apoyar. Uno es el desarrollo de proyectos hídricos, que no solamente son los Chavimochic y los Majes Iguas, y que también son importantes, o Alto Piura, sino otros proyectos de presas y represas, reservorios, megareservorios en la Sierra del Perú, para poder asegurar que en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, el agricultor tenga disponibilidad de ese recurso. Y lo otro es capacitar, que no implica necesariamente poner riego tecnificado, porque conocemos el fracaso que ha tenido también el Estado peruano al momento de tratar de instalar sistemas de riego y dar un salto probablemente tecnológico muy alto en el pequeño agricultor, de pasar de una agricultura prácticamente de secano, con poca tecnología, a pedirle que maneje un sistema de riego tecnificado que implica uso de fertilizantes, de agroquímicos distintos a los que está acostumbrado a utilizar, y requiere también de un conocimiento de riego muy distinto al que ha estado acostumbrado por décadas a utilizar. Entonces, creo que ahí también hay una oportunidad muy grande de dar, quizás, promover tecnologías intermedias, que las hay, que son bastante eficientes, quizás no tan eficientes como el riego por goteo, pero que se pueden generalizar y pueden llegar a muchos más agricultores, pequeños agricultores, no solamente en la sierra, sino en la costa del Perú. Entonces ahí hay una tarea pendiente que urge realizar. No tenemos que esperar a que el problema sea grande, que ya es un problema real. Gran parte de la pérdida de productividad de los pequeños agricultores en la palta se da por falta de agua.
La principal pérdida de productividad no es por falta de fertilizantes, no es por falta de agroquímicos, sino porque en momentos en los cuales comienza a cuajar la palta, existe escasez de agua y por ende el árbol naturalmente tiende a abortar más de lo que debería abortar naturalmente, y ahí es donde se da la principal pérdida de productividad y por supuesto pérdida económica hacia el pequeño productor. Gracias, Alejandro. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan. Hablando un poco del tema de sostenibilidad en Projas, evidentemente es un tema que nos tiene muy preocupados. Sin embargo, lo hemos trabajado con las representaciones de la UAO, de PAC, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque en realidad son nuestros brazos de comunicación allá, ¿no? Entonces, inmediatamente que surgieron estos temas de los chefs que reclamaban, se sacó un comunicado, se escribió al periódico británico que sacó esta comunicación, pero todo fue por medio de las organizaciones mundiales que nos apoyan, ¿no? Entonces yo sí creo que esto es un tema que todavía va a dar mucho para hablar más adelante. El tema de la huella de carbono, seguramente en los próximos años se va a ver a hablar con mucha más frecuencia. Creo que el tiempo nos ha ganado. Ha sido una muy rica y fructífera discusión, creo yo, para dejarnos claro que el panorama de la palta es complejo, es un panorama muy exitoso, hay que mantener un optimismo cauteloso, no solamente es plantar, evidentemente el tema orgánico es una alternativa para algunos productores. El tema comercial este año nos ha demostrado que es un tema que debemos tener un enfoque mucho más profesional, creería yo, a nivel país, como enfocan otros países también sus producciones. El crecimiento de Perú en palta y en otras agroexportaciones hace que se produzcan estas desavenencias en los mercados, en las cuales algunos salen heridos y otros ya salen lamentablemente muy mal parados, ¿no? Entonces esto que hemos comentado hoy día es la problemática de la palta. Esperemos que el próximo año sea mejor, es un año complejo. Y agradecerles a todos ustedes por su presentación, a ustedes por su atención, con lo cual daríamos por terminada esta sección. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas. Los invitamos, por favor, al centro del estrado para una foto de la mesa. Gracias. Bien, agradecemos entonces a Juan Carlos Paredes, presidente de Projas, a Alejandro Fuentes, CEO de Talsa Agroexport y también presidente de AGAP, Omar Díaz, gerente general de Westfalia, y Sebastián Saveris, presidente de Perú Justo y Orgánico.